Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz. Buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. Yo me encuentro bien, gracias a Dios. Otro lunes más, que es bueno, que lindo, que hermoso. Espero que hayan tenido un fin de semana precioso. Hoy comenzamos un nuevo tema. Un tema que estamos viviendo justamente en estos momentos, un tema que mucha gente dice, pero ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿De dónde nació esto? ¿Qué es la Cuaresma? Vamos a hablar de la Cuaresma. Si la Cuaresma se encuentra, si está dentro de la Biblia. Acuérdense que nosotros todo lo hablamos con respecto a la Biblia. Todo tiene que estar en la Biblia. No es palabra de Roberto Toledo, es palabra de Dios. Todo tiene un fundamento, todo tiene algo que respalda lo que hace la Iglesia Católica. No puede ser algo así porque así se me ocurrió, porque entonces es un invento de algún obispo, de algún papa, de algún cardenal, y eso no puede ser. Tiene que ser, ¿cierto? Algo que esté en la Biblia, que sea palabra de Dios y que sea de Jesús, que Jesús la haya implantado. Así que por lo tanto, por eso vamos a hablar sobre la Cuaresma, que es un tema del cual estamos viviendo. Y así le va a servir para los próximos años. Como todos los lunes, nosotros comenzamos con una oración inicial. Vamos a comenzar en esta ocasión con una oración pidiendo y dando gracias al Señor por muchas cosas, pidiendo por los enfermos para que puedan recuperarse y dando gracias por un día más de vida, gracias por tantas cosas que nos ha dado durante la semana, gracias por todo lo que me da personalmente como familiarmente. Entonces vamos a dar gracias por todo eso. Vamos a hacer la oración y vamos a comenzar con el tema, el tema es hermoso, bello. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te doy gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de acercarnos más a ti. Te pido por todas las familias y las personas que nos están escuchando, como también viendo por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y así también por sus familiares y amistades. Si alguien se encuentra enfermo, para que tú pongas tu mano misericordiosa y los puedas sanar. Pero también dando gracias por esta semana que ha pasado, porque nos has bendecido la semana. Si ha ocurrido algo, quizás es porque tú quisiste que así fuera para la bendición de la familia o la bendición personal. Te pido para que todos los que estén de alguna u otra forma necesitados de ti se puedan acercar más y que puedan ser unos grandes soldados tuyos. Así también te pedimos por cada seminarista, religioso, religiosa, por cada diácono, sacerdote, obispo, por el Papa. Te pedimos especialmente por Monseñor Wensky y Monseñor Garza por sus labores pastorales. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien. Vamos entonces a dar inicio al tema de la Cuaresma. La Cuaresma, ¿de dónde viene? ¿Por qué Cuaresma? ¿Por qué en este tiempo?
¿Por qué no en otro tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué viene esa pregunta que de repente dice, pero ¿por qué un año está en marzo, otro año está en abril? ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe, no? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo dentro de lo que es este tema. También vamos a ver el asunto de la ceniza. ¿Por qué la ceniza? ¿Por qué ponerse ceniza, hacer una ceniza en la frente? ¿A qué se debe eso de la ceniza, no? ¿Es mandatorio, no es mandatorio? ¿Es algo opcional? ¿Es algo precioso? ¿Es algo hermoso? ¿O es algo feo? ¿Algo que no me gusta? ¿Que no lo hago para nada porque no me interesa? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver ahora. Y también por aquellas críticas que nos dan y nos hacen algunos católicos y los hermanos separados. Tenemos, ¿cierto? Muchos ataques de parte de nuestros hermanos en relación a muchas cosas, y este es uno de los temas que también ellos determinan atacarnos porque hacemos cosas que ellos no hacen, y no lo hacen porque no conocen la palabra de Dios, lamentablemente. Y ahora vamos a ver por qué nosotros sí lo hacemos. Si está dentro de la doctrina de Jesús, de la doctrina de Dios, es doctrina de la Iglesia Católica, y vamos a ver por qué lo hacemos. Bien, vamos a comenzar. Cuaresma, miércoles de ceniza y Semana Santa. Miren qué bien. ¿Cuál es la importancia de la Cuaresma? ¿Cuál es la importancia que tiene la Cuaresma en nuestra Iglesia Católica? ¿Por qué el miércoles de ceniza? ¿A qué se debe? El significado y la importancia de la Semana Santa. Comenzaremos explicando sobre las cenizas para después pasar a la Cuaresma y sucesivamente. Y vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar por el Antiguo Testamento para que vayamos, ¿cierto?, viendo, escudriñando la palabra, y usted pueda ir aprendiendo. De más está decirles que si tiene la Biblia, puede acompañarme con la Biblia abierta, ¿cierto?, buscando cada cita que yo doy. Si voy muy rápido, porque no puedo hacerlo lento, entonces anote las citas bíblicas, anótelas y después las busca y las lee tranquilamente, calmadamente, en un tiempo que usted pueda. Hágalo. No se quede tan solo con lo que yo digo, hágalo. Porque así, de esa forma, usted va a poder comprobar, y a la vez que va a poder comprobar, también va a poder analizar y meditar, no tan solo lo que yo he dicho, sino lo que usted mismo pueda, ¿cierto?, agregar a lo que ha leído. Y eso es muy bonito. Bien, vamos a empezar por Jonás 5:10. Perdón, Jonás 3:5-10. Jonás 3:5-10. Vamos a comenzar por ahí para entonces, ¿cierto?, ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Comenzamos. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia. Desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre cenizas. Además, mandó proclamar a Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado, ni pasten, ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo esto, lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que le había hecho y no las cumplió. Qué lindo, ¿no?
Aquí está representado lo de las cenizas, pero también el tiempo de Cuaresma, si se dan cuenta. No dice 40, pero sí es un tiempo donde hacen un sacrificio. ¿Cuánto tiempo duró? No lo dice. No dice cuánto tiempo duró. Sin embargo, el tiempo que haya sido, 2 días, 3 días, una semana, lo que haya sido el tiempo, lo hicieron con sacrificio, lo hicieron para agradar a Dios. Eso es lo importante, para agradar a Dios. Ustedes no pueden hacer algo si no agradan a Dios. ¿Ok? Aquí está representado lo de la ceniza. Fíjense, en la primera parte dice, decretaron un ayuno. O sea que ya aquí hay un sacrificio de ayuno, lo que hoy en día se hace. Se vistieron con ropa de penitencia, y desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, en vez de decir no lo hagan, dijo, me quitaré la vestidura real y me vestiré con ropa de penitencia, y se sentó sobre cenizas. No se sentó sobre el trono, no se sentó en una silla, se sentó en ceniza. ¿Ok? Ya ahí tenemos la particularidad del sacrificio a través de la ceniza. Y esto es porque ellos reconocieron el pecado delante de Dios, y nosotros como tal debemos de hacerlo igual, reconocer nuestro pecado y de esta forma, ¿cierto?, hacer una penitencia o hacer un sacrificio para agradar a Dios. Lo de la ceniza no es más que lo que dice Génesis 3:19. Fíjense bien, Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Un significado de reconocimiento de que yo no soy nada. No soy nada. Soy un pecador, y entonces reconozco mi pequeñez y a la vez la grandeza de Dios. Por eso el sacerdote dice, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Es un recordatorio de dónde nosotros venimos y a dónde volveremos. ¿Ok? Es un gran recordatorio el de la ceniza. Por eso, ¿cierto?, la ceniza en la frente. Del polvo vienes y al polvo volverás. Por esa razón son la ceniza, pero también para recordarnos que vamos a entrar en un tiempo de sacrificio, un tiempo donde yo voy a tener que sacrificarme para agradar a Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Eso ya es cosas personales, pero vamos a ir viendo qué es lo que hacía el pueblo en sacrificio. ¿Ok? Vamos a ir a Marcos 1:15. Marcos 1:15. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. O sea, arrepentirse de lo malo que se ha hecho para esperar poder entrar limpios al reino de Dios. Miren, en otras palabras, ¿para qué tanto orgullo? ¿Para qué tantos placeres? ¿Para qué tanta rebeldía, rencores? ¿Para qué tanta soberbia, ofensas, tanta riqueza, tanto poder? ¿Para qué querer tanto? Si del polvo eres y al polvo volverás. No viniste con nada y nada te llevarás. Nada, ni el poder, ni el dinero, ni la avaricia, ni la codicia, ni nada. Nada te llevarás, absolutamente nada. Como viniste, te vas. Entonces, si nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver, porque vamos a ir para allá y va a ser
todo el mundo, aquí no es que un poquitico nada más, no, todo el mundo va para allá. Entonces, ¿para qué tantas cosas en esta vida? No, a mí no me gusta la cuaresma. No, eso de ayuno a mí no me interesa. Ese ayuno a mí no me interesa. No, yo no puedo estar sin comer. No, yo no puedo estar sin tomar un cafecito, un tecito. No, ¿para qué? Yo no puedo estar sin hablar mal de mi hermano. No, yo tengo que hablar mal siempre. Siempre tengo que hablar mal de él o de ella. Yo tengo que ser cizañero, tengo que hacerlo, porque si no me siento incómodo que yo no pueda hacerlo. Entonces, ¿para qué ayunar de no hacerlo? Sí me gusta hacerlo. Después vienen los arrepentimientos. Cuando uno comete un error, viene el arrepentimiento porque lo hice, no debería haberlo hecho, porque eso me está pasando a mí. ¿A qué se debe? Si yo no fue tan malo lo que hice, pero si yo soy una persona buena, no debería haberme tratado de esta forma. ¿Usted no ha escuchado a una persona decir, gasté mi vida en esto y aquello y ni siquiera valió la pena? ¿No ha escuchado eso de una persona? Hice esto y aquello y perdí el tiempo. No valió para nada. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que los valores de su vida personal no estén valorados como debe ser. Es una verdadera lástima. Entonces, este tiempo, ¿para qué lo usamos? El tiempo de la cuaresma, ¿para qué lo usamos nosotros? Lo usamos para reflexionar, para meditar, para analizar, para recordar. Sobre todo, recordamos la muerte de Jesús. Por eso es que después viene Semana Santa, porque es una forma de prepararnos para recordar su muerte y de que todos vamos para allá. Ni Jesús se salvó. Todo el mundo va a la muerte, de alguna u otra forma. Tarde o temprano, pero vamos. Vamos para allá. Vamos a ir a Esther 4.1.4. Vamos a Esther 4.1.4. Y dice así. Al enterarse Mardoqueo de esas determinaciones, rasgó su ropa, se puso un saco y se cubrió de cenizas. Segunda vez. Luego salió a recorrer la ciudad lanzando gritos desgarradores. Así llegó hasta la puerta real, la que nadie vestido de saco podía franquear. En las provincias, a medida que fueron llegando la orden y el decreto, solo se vio entre los judíos duelo, ayuno, lágrimas, lamentaciones. Muchos se acostaron en las cenizas cubiertos de saco. Cuando Esther se enteró de todo eso por medio de sus damas y sus eunucos, quedó horrorizada. Mandó ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en vez del saco, pero éste se negó. Una forma de arrepentimiento, una muestra, esto es una muestra de rebajarse y acudir a Dios para recibir ayuda. O sea, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que hice, ¿verdad? Me rebajo ante ti, me humillo ante ti para que tú me puedas ayudar a cambiar, a ser otro, a mejorar. Hay que pensar que las cenizas, indudablemente las cenizas no salvan. No por el hecho de que te pongan ceniza en la frente, tú ya estás salvo. No es así. Las cenizas solamente son un símbolo de humildad ante los ojos de Dios, un símbolo de humildad.
Así que por lo tanto, eso no quiere decir de que si usted va el miércoles de ceniza a ponerse la ceniza, usted ya está salvo. No es así. La ceniza es una forma de poder recordar de que del polvo vinimos y al polvo polvo volveremos. ¿Ok? Así que por lo tanto, eso es lo que usted tiene que analizar. Un símbolo, es un símbolo, un recordatorio y una forma de decir, estoy entrando en una etapa de sacrificio, estoy entrando en una etapa de hacer ayuno, de hacer abstinencia, ¿ok? De hacer algunas cosas de privarme, algunas cosas que estoy acostumbrado a hacer, pero que ya por sacrificio no las voy a hacer por este tiempo, por el tiempo de la Cuaresma. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Es la única forma de agradar a Dios. ¿Eh? Entonces, ya tenemos lo de las cenizas. ¿Ok? El significado de las cenizas. ¿Ok? Vamos ahora a lo de la Cuaresma. ¿Por qué Cuaresma? ¿Por qué 40 días? ¿De dónde la iglesia sacó eso? ¿Por qué se celebra? Bueno, vamos a ver, todo tiene que estar en la Biblia, así que vamos a Mateo 4, 1, 11, ¿ok? Mateo 4, 1, 11, vamos ahí. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Lógico, no hay persona que pueda resistir. Entonces, se le acercó el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí, eso es el significado de la Cuaresma. ¿Okay? Vamos a volver a leer esos 5 primeros versículos, después vamos a ir del 6 al 11. Esos 5 primeros, para que la puedan entender bien. Y el Espíritu lo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. O sea que el Espíritu lo llevó. No es que él determinó irse al desierto para estar 40 días, 40 noches sin hacer nada. No. El Espíritu lo condujo. ¿Ok? Lo condujo. Y después de estar sin comer 40 días, 40 noches, indudablemente que 40 días, 40 noches sin comer, sin tomar nada, va a sentir hambre. Yo, al segundo o tercer día, le aseguro que voy a sentir hambre. Jesús duró 40 días, 40 noches. Entonces se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Esa es una buena tentación, porque si tú tienes hambre y tú tienes poder, tú puedes convertir las piedras en pan. Puedes comer, ¿verdad? Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, qué maravilloso. Vamos a ir a unos anuncios. Vamos a tener un receso muy cortito y ya vamos a regresar para explicar esta parte y también para continuar del 6 al 11. En Mateo 4 del 1 al 11. ¿Está bien? No se vaya. Continúe en el programa, continúe con Radio Paz. Ya volvemos para seguir respondiendo y aprendiendo sobre la Cuaresma, para que usted pueda saber por qué está en este tiempo y para qué está en este tiempo. ¿Ah? ¿Por qué la iglesia lo celebra tanto? Ya regresamos, no se vaya para nada, ¿ok? Radio Paz está presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @Radio Paz Miami. En Instagram como @Radio Paz 830 AM. Disfruta de nuestras transmisiones totalmente en vivo en nuestra página de Facebook,
Encuéntranos como Radio Paz 830 AM. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios en las redes sociales, siempre contigo. Radio Paz está presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @Radio Paz Miami. En Instagram como @Radio Paz 830 AM. Disfruta de nuestras transmisiones en vivo y en nuestra página de Facebook, encuéntranos como Radio Paz 830 AM. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios en las redes sociales, siempre contigo. Radio Paz está presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @Radio Paz Miami. En Instagram, @Radio Paz 830 AM. Y disfruta de nuestras transmisiones totalmente en vivo en nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Radio Paz 830 AM. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios en las redes sociales, siempre contigo. Contigo. Bueno, hemos regresado, así que vamos a continuar con el programa. Te seguiré en el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Estamos con el tema de Cuaresma. Estamos aprendiendo sobre lo que es la Cuaresma. Hay mucho que explicar, porque hay muchas cosas, muchos datos que la gente no sabe, ¿okay? Que o por lo menos hay algunas cosas que sí, hay otras que no. Y entonces es bueno aclarar para que podamos aprender, y así algún día, si alguien nos dice algo en relación a la Cuaresma, por qué usted la celebra, porque usted es parte de esa celebración, por qué tanto lo de la ceniza, por qué tanto lo de la Semana Santa, y por qué tiene que estar en tiempo de haciendo cosas que la iglesia pide. Bueno, entonces es la mejor forma para que usted pueda no tan solo vivirla, sino aprender de ella y así poderse defender, poder responder a esas preguntas o a esos comentarios por los cuales le pueden hacer. Quedamos en la primera parte, quedamos en Mateo, ¿cierto? En Mateo estábamos hablando del 1 al 11, ¿verdad? 4, 1 al 11. No sé si yo le expliqué, no me recuerdo si le expliqué en relación a de dónde proviene la palabra Cuaresma. No me recuerdo. En todo caso, déjeme aclarar un poquito. Cuaresma viene de la palabra cuadragésima, y significa 40. De ahí viene, ¿cierto?, que se le ponga a este tiempo de 40 días, 40 noches, se le ponga Cuaresma. ¿Ok? Y de ahí sale, ¿cierto?, nuestro tiempo de reflexión. Entonces, como estamos hablando de eso, sobre la Cuaresma, vamos a ver qué pasó en Mateo 4, 1, 11, que es lo que estábamos viendo en el espacio anterior, antes de ir a los anuncios, ¿verdad? Estábamos hablando y llegamos al punto número 4, pero vamos a recordarlo, ¿verdad? Decía, el Espíritu condujo a Jesús al desierto porque fuera tentado por el diablo. O sea, el Espíritu condujo a Jesús para que fuera tentado. O sea, no es que Jesús fue, ¿cómo les dijera yo?, voluntariamente, sino que el Espíritu lo condujo, ¿ves? Lo condujo a él. Entonces, después dice, y después de estar sin comer 40 días, 40 noches, que es lógico, al final siente hambre, ¿verdad? Entonces se le acercó el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué tentación más grande? Es como si usted, ¿verdad?, está en el desierto con una sed tremenda
¿verdad? Y le dice, se acerca a alguien y le dice, llevas 40 días sin tomar agua, pues si tienes poder, ¿por qué no le dice a ese montecito que hay ahí que se convierte en agua y así tomarás? Y esa tentación es muy grande porque está en necesidad de tomar algo, ¿no? No es nada fácil estar en el desierto sin agua y sin comer. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Tremenda respuesta. Vamos al 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense bien, fíjense que el diablo conoce las Escrituras. No se crean que el diablo es tonto, no se crean que el diablo es alguien cualquiera. No, el diablo conoce las Escrituras. Acuérdense que era un ángel que se rebeló contra Dios y fue castigado y mandado al infierno. Por lo tanto, ese ángel tentador, ese ángel manipulador, que se le llama al diablo, esa persona conoce perfectamente la Escritura. Por eso le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues las Escrituras dicen, dice la Escritura, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y se acercaron los ángeles a servirle. ¿Cuánta gente hoy en día, en este 2021, para ser famosos, para ganar suficiente dinero, para tener poder, se dejan tentar por cosas mundanas que se les ha ofrecido en relación a algo? Si tú haces esto, yo te daré esto otro. ¿Ah? ¿Cuántas personas hacen eso? Hay una cantidad enorme de gente que lo hace y no saben en lo que se están metiendo. No saben. Hay una película hace muchos años que yo la vi. Muchos años. Esa película era de Dios, con un tipo, un muchacho que quería ser cantante y que quería ser cantante famoso. Y él trataba, no se le abrían las puertas. No había forma que se le abrieran las puertas al muchacho. Y él consideraba que él tenía buena música, tenía buena voz, pero las disqueras le cerraban las puertas. Y un día se le acercó el diablo y le dijo, si tú firmas este contrato, si tú firmas el contrato, ¿ok? Yo en un segundo te hago cambiar tu vida, así, para que tú seas no tan solo famoso, sino para que tú tengas de todo lo que tú quieras tener. Y él, por querer la fama, por querer ser alguien, por querer tener dinero y querer tener poder, él firma el contrato. Ese contrato era de que él, su alma pertenecía al diablo. Ya no pertenecía a Dios, pertenecía al diablo. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Cuando él firma el contrato ese, el papel, le da toda la fama que él quería. Empezó a vender discos, a ser famoso, a hacer conciertos,
tener mansiones, carros, aviones privados, un sinfín de cosas que él nunca se lo esperaba, pero le cambió la vida a tal extremo. Él era casado y la esposa no lo reconocía, no lo reconocía. Entonces la esposa se casa con otro, lo deja. Y él no podía soportar el hecho de no tener la vida que llevaba antes, porque la vida que llevaba antes era sencilla, humilde, básicamente pobre, pero era feliz. Que no tenía lo que quería, que era, por ejemplo, fama, dinero, esas cosas no las tenía, pero era feliz junto a su esposa, a su familia, a sus amistades. Sin embargo, en la otra vida que le muestra el diablo, que lo tenta y que le da lo que tiene y lo que él quiere, en esa vida, ¿verdad? Él tenía todo lo que había soñado. Era un cantante famoso, tenía tremendos conciertos, vendía discos por doquier, tenía todo el dinero que quisiera, tenía mansiones, tenía aviones, tenía todo lo que él había soñado siempre, pero ya no tenía la vida anterior, ya se le había acabado. Esa película es muy buena, enseña muchísimo. ¿Okay? Yo la vi hace muchos años atrás, no sé si todavía está en cartelera, no sé si, ni me recuerdo el nombre, pero en verdad esa nos deja una enseñanza más o menos de lo que está hablando aquí, ¿cierto? En este Mateo 4, 1, 11, ¿cierto? Donde el diablo tenta a Jesús. Y en esta parte donde le dice, te daré todo lo que tú quieras. Le mostró todo el mundo. Le mostró todo el mundo. Y dice, te daré todo esto te lo daré. Serás dueño de todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque eres la Escritura, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Qué respuesta más hermosa, que no muchos la pueden decir y que no muchos lo hacen. Entonces, por eso en esta escritura es tan importante lo que se está hablando, porque aquí estamos hablando de 40 días y 40 noches donde fue tentado Jesús. Y esos 40 días, 40 noches es la significancia de lo que nosotros estamos viviendo por 40 días, 40 noches, que es la Cuaresma. ¿Ok? Entonces, Jesús estaba haciendo un ayuno sin comer, lo que al final de los 40 días sintió hambre, pero no se dejó tentar. Sintió hambre, pero no se dejó tentar. ¿Ok? Vamos a ver en el Antiguo Testamento también algo en relación a esto de 40 días, 40 noches. Vamos a ir a Deuteronomio 9, 9, 11. 9, 9, 11. Deuteronomio 9, 9, 11. Dice así, ya había subido al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Yahvé había pactado con ustedes, permaneciendo en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. ¿Quién era ese? Moisés. Entonces me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Todas sus palabras estaban ahí escritas, todas las palabras que les dijo en el monte, desde en medio del fuego en el día de la asamblea. Y Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, al terminarse los 40 días y las 40 noches. Aquí vemos cómo Moisés, haciendo un sacrificio de 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, llega a ser un sacrificio enorme. ¿Por qué y para qué? Porque va a recibir, ¿cierto?, la gracia de Dios, recibirá la palabra escrita de Dios. Lo mismo que Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Ok? No nos dejemos engañar. El hecho de estar en Cuaresma y no
nos vamos, o sea, a ver, me explico mejor. No lo dejemos engañar, porque mucha gente estando en Cuaresma se va a divertir, ¿verdad? Y hacer cosas que no se deben de hacer. Porque los placeres del mundo los encontramos mucho mejores que los sacrificios, y a pesar de eso se piensa que está siendo parte de una doctrina religiosa. Pues jamás será así, jamás. Esa doctrina es la doctrina del diablo. El diablo te presenta algo muy, muy hermoso. ¿Ok? Ven para acá que tú vas a tener los mejores placeres del mundo. Aquí te voy a mostrar lo que tú puedes hacer y lo que puedes conseguir. Y uno se deja tentar. Olvídate de la Cuaresma, olvídate de los 40 días, 40 noches, olvídate del ayuno, olvídate de la oración, olvídate de todo eso. Porque lo que yo te estoy mostrando acá, en este costado, a donde está el mundo, que muchos son partícipes de eso, está mucho mejor. No hay aburrimiento, no hay nada de eso. Está mucho mejor. Mira, música, libertinaje, haciendo lo que tú quieras, de las cosas que menos piensas, ahí está. Y todo puede ser tuyo si tú dejas la Cuaresma a un lado. Y muchas veces la gente cae. No nos dejemos engañar. El hecho de estar en Cuaresma y nos vamos a divertir, eso es un engaño. ¿Ok? Hay que dejar los placeres del mundo a un lado. Hay que hacer un sacrificio. ¿Qué pasa con lo que pasa con Moisés? Bueno, miren lo que pasa en el versículo 18. En el versículo 18, miren. Luego me postré ante Yahvé, y como la otra vez estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua por el pecado que había cometido el pueblo, pues habían hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé hasta irritarlo. O sea que por sacrificio al pueblo, para que Dios no lo castigara, para que Dios no hiciera con el pueblo 20,000 cosas, Él se sacrificó 40 días y 40 noches. Por ese pecado, ese gran pecado que cometió el pueblo en el desierto, sobre todo de hacer un Dios falso, adorarlo, alabarlo, sacrificar cosas para ese diablo, para ese Dios falso, indudablemente que Dios estaba irritado, súper enojado por todo lo que él había hecho para sacarlo, liberarlo de Egipto, y el pueblo le paga de esa manera, ¿verdad? Entonces, indudablemente que Moisés, para que Dios no los castigue, no les haga daño, no le haga nada, se sacrifica nuevamente estando 40 días y 40 noches en el monte en sacrificio por el pueblo y sus pecados. Estuvo sin comer y sin beber. Lo mismo que hizo Jesús en el desierto, estar sin comer, sin beber, por el sacrificio de los pecados del mundo, por nosotros. Y también tenemos a Elías, de otra cosa de 40 días y 40 noches. Por todo esto viene la Cuaresma, ¿verdad? Tenemos a Elías que iba viajando a Horeb, al monte Horeb, pero en el camino pasó muchas cosas Elías. Dice, Primera de Reyes 19, 5, 8. Primera de Reyes 19, 5 al 8. Se acostó y se quedó dormido. ¿Quién? Elías. Un ángel tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había allí, cerca de él, una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se acercó y le tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió
Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, Horeb. O sea, se sacrificó Elías, se sacrificó para poder llegar al monte de Dios, al monte Horeb. Sacrificó 40 días y 40 noches para poder llegar allá, para poder estar cerca de Dios. ¿Ok? Se pasó un montón de tiempo en el desierto, caminando, sin comer, sin beber. Entonces tenemos tres fases, tenemos tres ejemplos a seguir. Tenemos a Moisés, a Elías y a Jesús, que son las tres personas más importantes de la Biblia. Cuando Jesús sube al monte Tarot y hay una transfiguración donde él va con Santiago y Pedro, van hacia arriba y ellos ven que Jesús estaba ¿con quién? Con Moisés y Elías. Cuando después Pedro le dice, hagamos tres chozas, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y nos quedamos acá. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, son las tres personas más importantes. Moisés, Elías y Jesús. Los tres que hicieron 40 días, se sacrificaron 40 días, 40 noches por algo. Entonces, por esa razón, la Iglesia Católica celebra Cuaresma. 40 días y 40 noches antes de Semana Santa. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder recordar y conmemorar lo que aconteció con Jesús, su muerte y resurrección. ¿Ok? Así que ahí tenemos lo que ahora, de las tres, la más importante es de Jesús. La más importante es Jesús. En Mateo 4, 1 al 11, que lo pueden volver a leer. ¿Okay? La tentación en el desierto cuando el diablo se le aparece. Así que esa es la más importante. Elías es importante, porque incluso ahí obtuvo las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y que después volvió a repetir 40 días, 40 noches, pero ya no por las tablas, sino que por el sacrificio de que Jesús no le hiciera daño al pueblo, por el pecado que había cometido. Elías estuvo 40 días, 40 noches caminando por el desierto hasta llegar al monte Horeb. Y Jesús fue tentado por el diablo, por el mismo diablo. Esa es la más importante. ¿Ok? La enseñanza más profunda que tiene esto es que trata de la Cuaresma después de 40 días, de hacer ayuno y abstinencia. Es muy lógico que sentir hambre después de tantos días y tantas noches sin comer, sin beber. Y por eso Jesús en Mateo 4, 1 al 11 le responde al diablo, no tan solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. O sea, hay que hacer sacrificio, ayuno, abstinencia. De esta forma, no está indicando que para vencer la tentación del maligno, como los placeres, la avaricia, el poder, el tener, el pelear por cosas mundanas, se debe hacer ayunos, sacrificios enormes y de corazón en la búsqueda de Dios. Para eso es la Cuaresma, una búsqueda constante de Dios, con sacrificios humanos, sacrificios propios, sacrificios míos, para agradar a Dios, para agradarlo a Él. ¿Ok? Entonces, podemos realizar ayuno y abstinencias y también un par de cosas más que después las voy a decir, lo podemos hacer, pero todo depende de uno mismo. ¿Ok? Ya no depende de mis familiares, de mi padre, de mis hijos, no, depende de mí. Si yo quiero estar en buena conexión con Dios, eso depende de mí, no depende de nadie más. ¿Ok? Este tiempo es para eso, para reflexionar, para cambiar, para mejorar, para hacer sacrificios,
de arrepentimiento. ¿Ok? Una de las cosas principales que se debe hacer en este tiempo es leer la palabra de Dios. Hágalo. No lo lea como un libro de historias. Léalo como debe ser. Si no lo entiende, porque es lógico que no la va a poder entender, busque la ayuda. Busque la ayuda necesaria con un sacerdote, con un teólogo, con un predicador o un profesor de Biblia y le van a poder ayudar. Bueno, me despido hasta el próximo lunes. Vamos a seguir con el tema esto de la cuaresma, porque es muy importante poder aprender sobre esto. ¿Ok? Me despido. Muchísimas gracias por su apoyo. Hasta el próximo lunes. ¿Ok? Bye bye. Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz.